El técnico naval y prestamista Alberto Koltunov salió de su vivienda particular en Paraná el viernes 22 de noviembre de 2002, en horas de la tarde, aunque sin destino conocido. Por esos días, la provincia de Entre Ríos seguía algo convulsionada por la interminable devaluación del bono federal, la crisis social y económica que agobiaba a todos los sectores y que no difería demasiado con lo que pasaba a nivel nacional, con Fernando de la Rúa a la cabeza y Sergio Montiel en la Casa Gris enterriana. En esa jornada de noviembre, Koltunov tenía un encuentro con algunos personajes de Lampa, a los que había conocido un tiempo antes y entablado una relación amistosa y algo perversa. 2 días después de la última vez que lo vio con vida su esposa, Olga Mirta Schoch, decidió radicar una denuncia en la Comisaría Primera de Paraná ante la ausencia por más de 48 horas de su marido. Ese mismo día, en la Comisaría 15 de la capital enterriana, ingresó una llamada telefónica en forma anónima. Allí le decían que en calle Hernandarias al final se había empujado un automóvil Polo dentro del arroyo que antes había sido incendiado y que en ese episodio extraño algo tenían que ver los integrantes de la familia Lencina, ya ampliamente conocidos en diferentes sectores delictivos y policiales de Paraná por sus permanentes fechorías y hasta crímenes que nadie quería contar. La policía fue hasta el lugar mencionado y encontró el automóvil tal como se les había informado. El coche estaba totalmente incinerado y las patentes habían quedado al costado del vehículo. Era el automóvil de Koltunov, el mismo que estaban buscando por diferentes lugares de la ciudad. Bueno, el 24 de noviembre del 2002 se recibe un llamado telefónico por parte de vecinos a bomberos zapadores, en la cual daban noticia sobre la quema de un automóvil en la cercanía de calle Hernandaria al final de esta ciudad. Paralelamente a esta noticia que estaban tomando esta información la policía, la esposa de Koltunov se acerca, recuerdo, a la comisaría primera de esta ciudad a los fines de dar una exposición policial, teniendo en cuenta que su marido había abandonado su casa sin conocer su paradero. Bueno, estas dos noticias que se habían formado en ese 24 de noviembre, las autoridades policiales se acercan a donde se estaba incendiando el automóvil, un automóvil, recuerdo, un Polo, y observan que estaba todo quemado ese automóvil, ¿no es cierto? Y bueno, se logra identificar el mismo cuando efectivamente se encuentra el automóvil de Koltunov en las inmediaciones de calle Hernandarias, al final de esta ciudad. Se pudo determinar que en la cercanía en donde se estaba produciendo el incendio del automóvil vivía nada más y nada menos que el clan Lencina. Ese clan, recordemos, era liderado por la madre de todos los Lencina, la señora Torres, en la cual vivía, cuando no estaba en la unidad penal, Miguel Lencina, Claudio el jorobado Lencina, Aldo y Jorge Lencina y las hermanas de Lencina, que al menos eran 4 hermanas en ese momento. Así que estamos hablando de 8 hermanos y una familia extremadamente peligrosa para la sociedad, como eran los Lencina, ¿no es cierto? Bueno, esta circunstancia llama poderosamente la atención a los primeros funcionarios policiales que encuentran el auto quemado y comienza la búsqueda de Koltunov. Los vecinos habían escuchado el tránsito del vehículo la noche anterior al 24 de noviembre de 2002. También oyeron la explosión y el posterior incendio que se produjo. Los peritos policiales determinaron luego que se había arrojado nafta en los asientos traseros para provocar el fuego.
Un día antes, un sobrino de los Lencina, al que todos conocían en la estación YPF de Avenida Almafuerte, había llegado con el solo fin de comprar 1 litro de nafta para llevarlo en una botella de plástico, aunque nunca comentó cuál era el objetivo final. La policía terminó indefectiblemente en la casa de la familia Lencina, en Hernandarias al final, cerca de la intersección con calle Pedro Londero. Revisaron por todos lados la vivienda de Jorge y Aldo Lencina y cuando ya se estaban por ir, observaron que había algo extraño en el extremo sur del terreno de la vivienda, casi al final del terreno. Allí encontraron semienterrado un cadáver de sexo masculino en estado de descomposición. Tenía una cadena de hierro enroscada en el cuello y la cabeza. Era el cuerpo del prestamista Koltunov. El 25 de noviembre de 2002 era lunes. Y ahí surge la noticia porque aparece un automóvil incendiado, aparece en zona de calle Hernandarias al final, y es como que ya se planteaba la zona de calle Hernandarias, la zona de donde estaba enclavado el clan Lencina. Y no era que ya estuvieran estigmatizados, pero había, por parte de la policía, por parte de los vecinos, ciertos resquemores que hacían pensar que cada vez que pasaba algo, miraban para ese lugar. 25 de noviembre de 2002, lunes, 10 de la mañana aproximadamente, el auto ya había sido trasladado, lo que quedaba del auto, del Polo totalmente incendiado, había sido trasladado frente a la comisaría tercera. Y a ese lugar había llegado gente de la división homicidios, y a ese lugar, en la comisaría tercera, en calle Alejandro Carbó, había llegado también la esposa de Alberto Isidoro Koltunov, para aportar datos, para plantearse algunas hipótesis de búsqueda, porque no había aparecido. La muerte de Koltunov se considera ocurrida el 22 de noviembre, o sea, el viernes anterior a ese lunes que te estoy comentando. ¿Pero por qué? Ahí se reúnen ya sospechas, se reúnen elementos que llevan otra vez al lugar de hallazgo del auto. El auto fue encontrado a 200 metros del lugar donde vivía Lencina, su madre, sus hermanos, a 200 metros. Y se empiezan a hacer averiguaciones. El auto estuvo estacionado frente a la casa de los Lencinas el viernes a la tarde. ¿Cuándo se lo ve por última vez Alberto Isidoro Koltunov? El viernes a las 2 de la tarde. Creo que había llevado, no sé si a un hijo o algún pariente, exclusionista. Ahí se pierde ya el rastro de Alberto Koltunov. Y se puede conocer que el auto tenía un seguro de cortacorriente, o sea que si alguien contaba con la llave del auto y no sabía operar el vehículo como lo operaba Koltunov, que eliminaba ese cortacorriente, hacía 200 metros y se quedaba sin motor. Y eso es lo que le debe haber sucedido a Lencina. Quiso esconder el auto, quiso llevarlo a lo mejor a otro lugar, y exactamente a 200 metros de su casa, o sea, bastaba con medir con pasos el lugar y eran los 200 metros del corte motor. Cuando se sustentan más sospechas de la permanencia de ese auto antes de ser incendiado frente a la casa de los Lencinas, es que se van acercando los investigadores, se van para hablar con gente de la zona, pero nadie quería decir esta boca es mía porque conocían a los Lencina, que eran vengativos, que no querían meterse en líos.
y nadie aportaba muchos datos. Y de repente una mujer da un dato certero. Y después te voy a comentar cómo viene todo esto, cómo viene a parirse ese dato fundamental, que era que Koltunov estaba enterrado detrás de la casa de los Lencinas, a pocos metros de donde estaban tomando mate Claudio Lencina, su madre y una de las hermanas. Recuerdo como una imagen fotográfica ese momento, lo vi, lo filmé, lo viví, la cara de desconcierto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué hacen aquí? Cuando ya llegaba personal de la División Homicidios, el juez Toloy, y me acuerdo, un comisario, Carlitos Catena, que estaba manteniendo conversaciones telefónicas con esa mujer que decía saber dónde podía estar enterrado el cuerpo. Y caminábamos por ese lugar, digo porque me tocó estar ahí con la cámara. De hecho, están las imágenes del momento en que se encuentra a Koltunov, y hay una particularidad. Una de las personas que trabajaba en la División Homicidios, planimetrista, uno de los mejores dibujantes de identikits que tuvo la policía en la década del 80 y 90, Ricardo Bossedi, caminaba junto al juez Héctor Toloy. En ese momento estaba al frente del juzgado de instrucción número 6 y tenía la causa, le había tocado la causa. Y de repente cambió el viento y Bossedi era sin intenciones de ser irrespetuoso. Yo lo conocía con otras causas. Un sargento de la policía en ese momento era un perro buscando presa. Y decía, el cadáver está cerca. Con solamente sentir que cambió el viento, ese olor, le dijo al juez Toloy, no te lo va a desmentir Toloy, es inconfundible, es de un cuerpo humano. Y seguimos caminando por un senderito. Había maleza, había algunas basuras, unas chapas y unos cardos. Y de repente Bossedi le dice, doctor, mire, ¿ve estos cardos que están acá? Toloy mira, y la actitud siempre de mojarra, ¿no? Con el cigarrillo en la boca, mirando, ¿y qué me querés decir? Mire, ¿qué nota? Y son cardos. ¿Y acá? Y también. ¿Y qué diferencia tienen? No, están más mustios, más secos. Porque estos los plantaron ayer, arriba de tierra removida. Los agarró con la mano, los sacó con una facilidad tremenda, el cuerpo estaba abajo, entre unas chapas y esos cardos que los habían desenterrado y los habían puesto como para disimular el lugar donde estaba enterrado, apenas a unos 40 centímetros. Sí, me acuerdo que fue en el año 2002. Yo era juez de instrucción desde 1991, o sea que ya tenía alguna experiencia en el tema. La mujer de Koltunov había pedido la localización de él. Como a los 5 días de eso, y después de 2 o 3 veces que fuimos a revisar la zona, se encontró el vehículo de Koltunov incendiado a unos 300 metros de la casa de Lencina, lo que dio mayor fundamentación a algunas versiones que habían llegado a la policía, a la investigación, digamos, referente a que podría haber desaparecido en esa zona Koltunov. Se ordenaron un par de allanamientos y creo que en el segundo o el tercero de los allanamientos se logró descubrir enterrado a Alberto Koltunov en el fondo de la casa de Lencina, de Claudio Lencina.
Recuerdo sí que me llamó la atención porque mientras estábamos con la policía, o mejor dicho, ellos estaban excavando para sacar el cadáver y tratar de sacarlo de la mejor forma posible, de forma tal de no lesionarlo con la excavación, digamos. Él estaba tomando mate con su mujer. Recuerdo, pero como si fuera hoy, que se acercó a mí en un momento cuando ya teníamos prácticamente descubierto el cadáver. Se acercó y me dice: doctor, tengo que hablar con usted. Le digo: conmigo vas a hablar en el juzgado y con un abogado defensor. Y le pedí a un policía que estaba allí, de apellido Balbuena, que lo lleve detenido a Alcaidía. Y bueno, después le tomé una indagatoria cuando reunimos más o menos la investigación dentro de las 48 horas, como prescribía el Código Procesal Penal. Le tomé indagatoria, se hizo la investigación, surgió de la misma la complicidad de otra persona que era de apellido Sigura, que era un campeón de bicicleta. Recuerdo que incluso cuando él estaba preso me pidió y yo autoricé la entrada de una bicicleta fija para que él no perdiera su entrenamiento. Y bueno, se hizo la investigación, terminó procesado Lencina y también Sigura. Y a su vez había un menor por el cual se dio intervención de inmediato a la justicia de menores, a la justicia penal de menores. Los canes de la policía comienzan a rastrear a Koltunov y a pocos minutos de la búsqueda, teniendo en cuenta el auto quemado y la vivienda del jorobado Lencina, Claudio Lencina, se encontró por parte de las autoridades policiales algo siniestro, que era el cuerpo semienterrado de Koltunov. Esto obviamente inmediatamente llega el juez de turno, los médicos forenses, y observan este escenario tremendo en donde las primeras imágenes, recuerdo, de la prensa que llega al lugar, capta el cuerpo de Koltunov y a pocos metros Claudio Lencina tomando mate con la madre. Esta es un poco, nos ilustra las características siniestras de este grupo familiar, ¿no es cierto? En este sentido, comienza la investigación y se fijan dos hipótesis de trabajo y que en definitiva fueron las dos hipótesis que llegan a juicio. Primero, la hipótesis de Claudio Lencina y sus hermanas, que declaran ante el juez de instrucción que en realidad ellos dicen que el cuerpo se encontraba ahí producto del homicidio ocasionado por, en este caso, quien fuera mi defendido, el joven Sigura y un menor. Los Lencina ubican en el escenario de los acontecimientos a mis dos defendidos como los responsables. Responsables que, según la versión de Lencina, habían tenido supuestas relaciones entre ellos tres y que de alguna manera se habría ido de las manos esta relación, y producto de esto se produce la muerte, en la cual siempre Claudio Lencina quería hacer parecer como ajeno, ¿no? Ajeno a su voluntad del homicidio. Esa era la idea que él quería dejar plasmado en el expediente. Cuando trataron de reconstruir lo que había pasado con Koltunov, pudieron determinar que ese mismo 22 de noviembre, en que salió de su casa en horas de la tarde, el hombre llegó hasta la vivienda de los Lencina, mantuvo una reunión con varios de ellos y fue asesinado a los pocos minutos dentro de la casa. Lo golpearon, lo estrangularon y lo mataron de esa forma. Le robaron una suma de bonos federales, pesos y dólares. Enterraron el cuerpo en el fondo del patio e incendiaron el vehículo al día siguiente, previo a hacer desaparecer diferentes elementos que había dentro del coche. Pero fue de fundamental ayuda, más allá del olfato de Bossedi,
ese llamado de esa mujer. ¿Pero por qué se comprometió esa mujer? Estaba tan poco profundo enterrado el cuerpo, lo habrían enterrado viernes a la noche, que un perrito de una vecina fue a hurgar en ese lugar. Fue a hurgar en ese lugar y empezó a sacar la tierra, porque obviamente el cuerpo empezaba a descomponerse, estaba casi llegando el verano, hacía calor, y el perrito fue a raspar ahí. Y salió Claudio Lencina y con un fierro le dio por el lomo y ese perrito quedó muy lastimado. Y esa señora dijo una vez, si no hubiera sido que no le pegaba al perrito, yo me callaba la boca. Pero le dolió tanto que le pegara al perrito que dijo, yo lo vi cuando estaban llevando el cuerpo a ese lugar. Y ahí es como viene la historia a concluir en el hallazgo de ese cuerpo. Ese cuerpo que estuvo enterrado durante todo el fin de semana, que se lo encontró con las ropas puestas, que había llegado el viernes después de hablar por teléfono Koltunov con el acusado de este homicidio, Claudio Lencina, y que después en el juicio se lo llevó también a Juan Bautista Sigura, al Tita Sigura, un campeón de ciclismo, estaba a punto de ser galardonado como el deportista del año en el diario, y un menor tenía 16 años en ese momento, no se podía decir que su apellido era González, bueno, toda esa historia que termina en que Koltunov había llamado por teléfono. Aparentemente se hablaba de que quería entablar algún tipo de relación con una hermana de Lencina. Sé que era un lugar, era el fondo de la casa donde vivía Claudio. Sí, había varios inmuebles ahí, porque incluso vivía ahí Esther Torre, que era la mamá de ellos. Me refiero a Claudio y me refiero a Miguel Ángel Lencina. Estaba el esposo de ella, el marido de ella, y había unos 2 o 3 ranchitos, también había casas de material, y en la zona donde lo encontramos sí recuerdo que había plantada unas plantas yo no me acuerdo cuáles eran, pero estaban secas, lo que nos hizo suponer que fueron puestas para disimular el lugar, digamos, y que la investigación no llegara a descubrirlo a él, a Koltunov. Sí estábamos en la calle esperando, yo no recuerdo si era el departamento médico forense, y en ese momento sentimos el olor a un ser humano que estaba en putrefacción. Sí, eso lo recuerdo con claridad. Lencina argumentó, yo no sé cómo terminó la cuestión en el juicio, vuelvo a reiterártelo, que era una cuestión sexual entre Koltunov y Sigura, y que él estaba afuera de la casa cuando esto sucede y, digamos, le estaba robando cosas al vehículo de Koltunov, que después sé que no lo pudieron hacer arrancar, por eso lo corrieron como a 300 metros de la casa y le prendieron fuego. Se trabajó en la inspección y se trabajó con todo lo que era, en ese momento se buscaba en la zona con lo que es la parte de montada, la jefatura departamental Paraná, que trabajó con los rastrillajes, con los cuerpos especiales que anduvieron en todo lo que es la zona aledaña y esa zona que era todo monte, y en donde bueno, se llegó a esta familia ahí donde se localizó en el patio de la vivienda. Nos encontramos, se encontró bueno, en ese momento un funcionario que andaba de montada, localizó, le llamó la atención en ese momento un lugar donde había vegetación seca, y ahí se empezó a escarbar y se localizó el cuerpo de este señor.
Y por lo que recuerdo, 2 días aproximadamente se estuvieron buscando, porque él yo creo que había desaparecido el 27 y se logra la imputación y de acuerdo a lo que se pudo establecer, el día 29 ya se produjo la detención de estas personas, pero sí se estuvo buscando unos días y por supuesto elementos también, ¿no es cierto?, para poder llegar a ver qué es lo que pudo haber pasado. Y todo esto, ¿no es cierto?, una recolección de elementos, porque se trabajó en principio en lo que era la localización del vehículo, que este vehículo estaba quemado entero, y qué es lo que pudo haber tenido, ¿no es cierto?, el vehículo. Se habló con la familia, bueno, todos esos elementos fueron aportados en ese momento a la justicia. Cuando se toma conocimiento, bueno, de ahí que se realizó toda la investigación, se trabajó, estando ellos en el domicilio, la búsqueda que se realizaron en todo lo que es esa zona, hasta también puedo llegar a decir que en el momento del hallazgo ellos estaban en su domicilio, es más, por supuesto se los notificó de las medidas y todos esos elementos que, bueno, donde fue localizada con la sorpresa que nos dio en ese momento, fue localizado en el mismo predio donde ellos estaban viviendo. Manifestación en este momento no recuerdo, sí, bueno, por supuesto. Nos sorprendido nosotros de dónde fue localizado el cuerpo y bueno, con ellos viviendo ahí en esos domicilios. ¿Qué tenía que hacer Koltunov, un técnico naval que decían que también era prestamista y tiene algo que ver también con algunos elementos que tiene la investigación para decir que era prestamista, más allá de que muchos lo negaron, cuando se descubren escuchas telefónicas y uno dice, pero lo estaban siguiendo, estaban haciéndole escuchas telefónicas a la Encina? No, la Encina había trabado amistad y se hablaba de que iba a hacer un emprendimiento junto a otra persona, ex policía federal, de cría de chinchillas en calle Maciá, y este policía federal no tenía toda la ropa limpia en el placar, y la misma fuerza lo estaba investigando. Y yo estoy convencido de que este policía sabía que lo estaban investigando. ¿Qué hizo con su teléfono celular sabiendo que lo tenían pinchado? Se lo da a la Encina, para que lo use la Encina. Entonces las escuchas telefónicas que le hacen a la Encina, justamente cuando lo habla Galván y le pide, Mario, ¿tenés la morocha? Obviamente en la jerga la morocha es una pistola. Lo tenemos dominado al tipo, pero no lo podemos terminar. Y ahí Mario Galván, que aparentemente sabía que ellos querían echarle mano a Koltunov. ¿Por qué? Porque se decía que Koltunov andaba permanentemente, por una cuestión de que tenía una característica especial y que siempre andaba con plata arriba del auto, que tenía un maletín con dinero, porque era prestamista y siempre llevaba plata, y que no quería dejar la plata en ninguna parte y la llevaba encima. Y era un dato mal dado, dijo la Encina después, reconociendo que iban detrás de ese maletín. Lo único que tenía era una caja de herramientas. Parecía un maletín, pero era una caja de herramientas. La caja de herramientas se la regala a un vecino, otras pertenencias, un gato del auto y otras cosas también a un pariente. Costumbre en todos los casos de la Encina que terminan regalando algunas cosas que después los comprometen como evidencia. El auto termina quemado, no lo pueden llevar más lejos. Y lo que a mí siempre me quedó como duda es si actuaron más personas. Yo creo que sí, estoy convencido que no fueron solamente la Encina, Sigura y este menor de 16 años. Hubo gente que estaba alrededor, incluso una mujer que también es pariente de la Encina, pero estuvo como testigo. Había más gente en ese lugar. Se dice que a Koltunov lo redujeron con una cadena en el cuello, que no lo lograban matar.
que lo tenían dominado, mientras todavía estaba con vida y muy maltrecho, Claudio Lencina hablaba por teléfono y pedía una pistola. Esto echa por tierra la versión de Sigura, que dice que apuntándole con una pistola los obligaba a él y al menor a enterrarlo a Koltunov. Finalmente, eso sí, no es por defenderlo a Lencina, pero se cumplió una frase que él dijo cuando terminó el juicio: me hago cargo, está bien, termino condenado. ¿Por qué? Yo sabía que iba a terminar así. Siempre se la pegan al morochito. El blanquito sale libre, como en las películas. Con el tiempo, Lencina reconoce que Juan Bautista Segura tuvo activa participación en la muerte, y hay secretos que son profesionales. Habría que preguntarle al abogado de Segura, pero creo que Segura se llevó ese secreto a la tumba. El juicio por el crimen de Alberto Koltunov comenzó en junio de 2004, casi 2 años después de los hechos. El tribunal que juzgó a los imputados estaba compuesto por Silvia Nazar, Arturo Landó y Raúl Erzovich. Los querellantes y fiscales no dudaban demasiado en la autoría del crimen de parte de Claudio Lencina, hermano de Miguel Ángel Lencina, quien por esos días estaba preso, aunque con salida sociolaboral, en la cárcel de Concepción del Uruguay por el crimen de 2 mujeres asesinadas luego de ser violadas. Sí, el mismo Lencina que luego secuestraría y asesinaría a Fernanda Aguirre en San Benito. Sin saber que iba a terminar siendo defensor de Claudio, lo que aparece en la prensa era una persona que a veces se la encuentra sepultada en inmediaciones de la casa de la familia Lencina, porque eran, digamos, en ese lugar existían varios familiares Lencinas, digamos, que tenían sus casas, ¿no? Y bueno, y ahí en las inmediaciones encuentran sepultada a esta persona. Bueno, lo detienen a Claudio Lencina, detienen a otras 2 personas, un muchacho que era ciclista, que era deportista, que termina siendo imputado en la causa, y a un menor de edad. Estas 3 personas terminan detenidas. Fue bastante, dadas esas características, había tenido cierta trascendencia inicialmente porque parecía, digamos, un poco truculenta la situación, ¿no? Este señor Koltunov, lo que se determinó es que fallece por asfixia mecánica. Lo encuentran sepultado, él estaba sepultado no muy profundo y tenía una cadena, me acuerdo, en el cuello, y determinan los forenses que fue por asfixia mecánica. Que lo habían matado, ¿no? Y como dato importante, que fue una cuestión que nosotros lo planteamos, lo debatimos bastante en el juicio oral después, que creo que era relevante, no tenía marcas de defensa. Porque nosotros después, llegado el momento, insistimos mucho cuando el debate y por eso merodeó toda esta cuestión de saber cómo había fallecido y qué había pasado, el tema de que no tenía marca de defensa, y lo que indudablemente en el caso de Claudio Lencina no podía ser el autor material de la muerte por asfixia mecánica, porque no tenía las condiciones físicas como para someterlo y que esta persona no se pudiera defender, ¿no? Que fue uno de los argumentos que nosotros planteamos y exhibimos en el debate, ¿no? El tema es así: este señor Koltunov era un ingeniero que se dedicaba a máquinas petroleras, en la industria petrolera, una cosa así. Había viajado por todo el mundo. Y yo me acuerdo que en una declaración en la instrucción, en esa época no estaba el sistema acusatorio, sino en la instrucción, se hacían los juegos de instrucción, en una declaración un familiar comentó que le habían operado este hombre porque se había lesionado el codo de tanto hacer fuerza en su trabajo, porque era un trabajo que más allá de que era ingeniero, trabajaba con máquinas pesadas y de tanto hacer fuerza había terminado lesionándose un codo, una cosa así. Fue un comentario que hicieron y que dio luz a esta cuestión de que era una persona con textura importante,
no excesiva pero importante, y que no era una persona que no se pudiera defender, ¿no? Y él aparece, él fallece por asfixia mecánica y no tenía marca de defensa, así que indudablemente había sido inmovilizado por alguien o por personas que lo pudieron someter, ¿no? Para que él no se pudiera defender. Entonces, de esa manera, parecía inverosímil esta idea de que Claudio Lencina, que era muy bajito, muy chiquito y con algún problema físico, pudiera ser la persona que cometió el hecho, ¿no? No le puedo relatar lo que él me cuenta porque eso forma parte del secreto profesional. Es decir, yo lo que le puedo decir es que él en todo momento ha manifestado su inocencia y nosotros hemos trabajado para demostrar la inocencia de él en ese caso, ¿no? Ya pasó algún tiempo, ¿no? Se trabajó mucho para demostrar. Yo creo que de igual manera el juicio, más allá de que él termine condenado, pudo arrojar algunas cuestiones, como esta que yo estoy diciendo, de que la posibilidad de que él interviniera como autor material era bastante difícil de sostener, ¿no? De hecho, nosotros pensamos que eso no ocurrió así. Y en el juicio estaba la tesis nuestra, la tesis de esta defensa, la tesis de Sigura, en la cual cuenta Sigura y el menor que llegan esa noche a la casa de la hermana de Claudio Lencina, en la cual tenían una cita con una de las hermanas de Lencina, no la encontraron. Esta hermana de nombre Delia Lencina, recuerdo, los llama, que se encontraba en la casa de Claudio Lencina, y ellos van a la casa de Claudio Lencina y ven el cuerpo que en ese momento después se pudo determinar que era Koltunov, y que a punta de pistola Claudio Lencina obliga a Sigura y al menor que yo representaba a enterrar el cuerpo. Esto en definitiva un poco las dos posiciones que se fueron encontrando y que tanto al fiscal de juicio como al mismo tribunal de juicio teníamos que merituar. ¿Qué pruebas había contra Lencina? O decía la verdad Lencina o decía la verdad Sigura, ¿no es cierto? Esas eran justamente las posiciones encontradas que en definitiva nosotros pudimos demostrarle al fiscal y al tribunal, a la sala 2, que estaba presidida, recuerdo, por la doctora Nazar, que evidentemente Claudio Lencina y su entorno familiar mentía descaradamente, teniendo en cuenta las siguientes probanzas que nosotros demostramos. La calificación en ese momento es robo agravado seguido de homicidio, donde esa fue la calificación que le dio en su momento para la condena. Pero sí, bueno, de acuerdo al trabajo que se realizó en ese momento, se pudo establecer que de algunas cosas que se le habían sustraído al hombre, bueno, quedó todo plasmado, ¿no es cierto? Y de acuerdo a todo lo que, como dije anteriormente, se había recolectado, lo que se había podido hablar con la familia y los allegados, se pudo establecer que habían hasta vendido algunos elementos ellos de que tenía el auto antes de ser quemado. La familia es una familia conflictiva, una familia que conocía en el ambiente policial y judicial, y en este caso, ¿no es cierto?, de acuerdo a todos los antecedentes que se iban trabajando y la zona y los elementos nos fueron, ¿no es cierto?, corroborando a lo que las hipótesis que uno trabajó en la investigación, pero sí son una familia conocida en el ambiente policial y judicial. Sigura queda detenido en realidad en la causa no porque lo mencionara él, Sigura digamos, había hilos de investigación que lo vinculaban al hecho. Eso también surgió después en el debate, incluso declararon los policías que tuvieron parte en la primera etapa investigativa, y había determinados indicios que apuntaban hacia la participación de este muchacho. Pero no necesariamente por la declaración de Lencina es que termina detenido, digamos. Eso es mi impresión personal. Él, cuando presta declaración indagatoria, él manifiesta que él no participa de la muerte de esta persona, y que es totalmente ajena, digamos, que él no tuvo ninguna intervención en la muerte del señor ¿no? Muchos testigos tenían ciertas limitaciones porque eran familiares de Lencina,
Bueno, también aparecieron tensiones, el expediente muestra ciertas tensiones que había entre la misma familia, digamos. Y bueno, y también hubo declaraciones que nosotros creemos que eran importantes, como por ejemplo la de unos vecinos que pudieron ver que estaban los coimputados en el momento, en esa tarde que supuestamente fallece esta persona, que bueno, que después finalmente el tribunal los deja de lado, ¿no? Y que bueno, a criterio mío yo sigo sosteniendo que fue errado, ¿no? Pero sin desconocer la honestidad intelectual del tribunal, pero creo que se equivocó en cuanto a la merituación en ese caso de las declaraciones de estos testigos que bueno, que claramente ubicaban a esta gente en el lugar de los hechos, ¿no? De igual manera, después cuando también prestan declaración los coimputados, el coimputado, porque uno era menor de edad, ¿no? Él también asume que fueron esa tarde y que estuvieron, si bien dan otra versión, dicen que fueron amenazados, que cuando llegaron ya esta persona estaba fallecida, pero digamos no niegan en no haber estado ese día en ese lugar, ¿no? Dan su propia versión. El fiscal de Cámara, Juan Carlos Almada, solicitó en su alegato una condena de 12 años de prisión para el principal sospechoso del robo seguido de homicidio, Claudio Lencina. En tanto, pidió la absolución para el ciclista Juan Sigura y un menor involucrado. Por su parte, el abogado defensor de Lencina, Ciro Musacchiodi, solicitó la absolución de su cliente de los cargos de homicidio, señalando que lo único probado era que Lencina robó dinero y algunos elementos del auto de la víctima. El defensor de Sigura y el menor, Marcos Rodríguez Allende, resaltó los argumentos del fiscal y se sumó al pedido de absolución de sus clientes. Primero, se demostró que el auto perteneciente de Koltunov fue quemado y trasladado al arroyo en las inmediaciones de calle Hernandarias por Lencina. Primera prueba, la quema del auto por parte de Lencina. Segunda prueba, el cuerpo enterrado en las inmediaciones a pocos metros de la casa del jorobado Lencina. Tercera prueba, pudimos demostrar todo lo que se robó Claudio Lencina a Koltunov. Elementos personales de Koltunov, caja de herramientas perteneciente al auto, elementos pertenecientes al automóvil, demás cuestiones que pertenecían a Koltunov y que tenía en poder Lencina. Cuarta prueba, pudimos demostrar el combustible que compra Lencina en las inmediaciones de calle Almafuerte, en la cercanía de la vivienda de Hernandarias. Lencina con su sobrino compran combustible para quemar el automóvil. Es decir, todas estas probanzas, el tribunal y el Ministerio Público Fiscal tomaron la decisión ineludible y probada que era Claudio Lencina al menos uno de los responsables de la muerte de Koltunov. Y decimos uno de los responsables porque 3 médicos forenses que pudieron hacer la autopsia de Koltunov, se pudo demostrar que una persona no alcanzaba para producir todas las lesiones que en vida sufrió Koltunov. Es decir, podríamos decir, como lo dijo, recuerdo, algunos de los médicos forenses que así lo afirmaron, en ese caso fue el doctor Falcón, si mal no recuerdo, que afirmó que Koltunov fue torturado en vida y después estrangulado, en la cual le produce una asfixia mortal en la persona del mismo Koltunov. Es decir, y esto más allá de la cuestión médico-legal, el tribunal afirmó que
además de Lencina, Claudio Lencina, evidentemente había otras responsabilidades compartidas, en la cual nosotros sostuvimos los alegatos que esas responsabilidades eran del propio clan Lencina, las hermanas y de los hermanos Lencina que provocaron la muerte de Koltunov. Todo lo que había era que el cadáver estaba allí, ¿sí? Ellos prestaron su indagatoria. Sigura dijo que él no tuvo nada que ver, que él llegó después, que lo había buscado Lencina él había ido a la casa de Lencina para practicar, porque a veces salían juntos a andar en bicicleta, y que él lo obliga, junto al menor, a cavar el pozo para enterrarlo a Koltunov. Pero bueno, son versiones que ambos dieron en su defensa. El expediente fue procesado ambos por complicidad o por coautoría, y bueno, allá en el debate supongo que se habrá establecido bien, claramente, qué es lo que realmente pasó. O sea, los argumentos que yo tenía eran muy contundentes para desvirtuar el estado de inocencia de ambos respecto al homicidio de Koltunov, ¿sí? Y con esos elementos la causa se eleva a juicio. Se dicta el procesamiento y después en el debate o en el juicio penal es donde se establece claramente qué participación tuvo cada uno de ellos en el hecho. La Sala 2 de la Cámara del Crimen de Paraná condenó a 15 años de prisión a Claudio Lencina por robo seguido de homicidio contra el técnico Koltunov. La presidenta del tribunal, Silvia Nazar, leyó el veredicto en el que también se dispuso la absolución de los otros dos imputados, Juan Bautista Sigura y un menor. La doctora Nazar, quien fundamentó la sentencia y tuvo la adhesión de Landoy Ersovich, consideró que existió una convergencia intencional entre quienes inmovilizaron a Koltunov y quien concretó simultáneamente la sustracción de los efectos de este, y entendió que Lencina aprovechó la llegada de su amigo Sigura y del menor para que ellos, bajo amenazas, cavaran un pozo a corta distancia para poder enterrar a la víctima. Y acotó: la muerte de Koltunov no estaba prevista en el plan inicial. A poco de conocerse el veredicto, hubo manifestaciones de júbilo entre los familiares de quienes resultaron absueltos. En tanto, Lencina permaneció imperturbable mientras era abrazado por su hermana y otros familiares. Entre los presentes se notó la ausencia de la viuda de Koltunov y de otros familiares directos. Sigura falleció, una enfermedad, estaba en Buenos Aires, creo, y nos enteramos de su muerte algunos años después de que fuera absuelto en el juicio que realizó el Tribunal de la Sala Segunda, que en 2004, cuando se juzgó a Lencina y a Sigura, estaba integrado por Teresita Nazar, Arturo Landó, y a Pablo de la Vega lo había suplantado Ersovich, Raúl Ersovich, que de juez de instrucción pasó a ser camarista. Y no se pudo probar la responsabilidad de Sigura, pero yo estoy casi convencido de que Sigura tuvo activa participación, era del grupo. ¿Qué tenía que hacer Sigura? Un ejemplo del deporte, con Lencina. Y una vez me dijeron, una de las grandes frustraciones de Claudio Lencina era haber logrado ser ciclista. Incluso practicó, estuvo, creo que llegó a estar en algunas competencias y eso unía la pasión por el ciclismo a Sigura y a Lencina. Y bueno, confluyeron en ese momento Koltunov en el lugar equivocado, en el momento en que buscaban apoderarse de un maletín que nunca estuvo y que le costó la vida. Las características de la familia Lencina, que eran características siniestras, como dijimos al inicio, de todo el grupo familiar, se pudo demostrar, además de la responsabilidad de la muerte de Koltunov, que el tribunal llega al veredicto de condenarlo a la pena de 15 años de prisión por el delito de robo seguido de homicidio en la persona de Koltunov.
Nosotros demostramos eso y se logra la absolución de Sigura y del menor a la cual yo representaba. Previo a esto se produce una muerte, que es la del cuñado de Lencina, el señor Re, un funcionario policial que desaparece y a los días aparece en un pozo, en un aljibe abandonado en las inmediaciones de Villa Urquiza, en unos campos de Villa Urquiza. Esa causa fue archivada y con posterioridad a la sentencia de Koltunov, nosotros ya en calidad de querellante particular, en representación de la víctima, de la madre del señor Re, pudimos demostrar que uno de los responsables había sido Claudio Lencina, el jorobado Lencina. También junto con familiares produce la muerte de su cuñado. Esta pena de 15 años de prisión se acumuló a la otra pena de homicidio que tenía ya Lencina, y la misma se unifica a la pena de 23 años de prisión que al día de la fecha continúa en la unidad penal. Sigura iba con el menor en horas de la noche a tener una reunión, a tener relaciones con una de las hermanas de Lencina. Así habían acordado con Delia Lencina y su hija, en la cual había una suerte de relación amorosa que estaban teniendo ellos, y es por ahí donde tanto Sigura como el menor van al domicilio que se encontraba a pocos metros, en las inmediaciones de la casa de Claudio Lencina. Ahí aparecen en el escenario de los hechos esa noche. En este caso, lo que me acuerdo también es que después se unificó con otra causa que se investigó también en la zona, una desaparición de un señor Re de apellido, donde bueno, él sufre esta condena y después se unificó con otra causa de otro homicidio y creo que le dieron unos años más, lo cual se encuentra en este momento cumpliendo condena en la unidad penal número 1. Sí, como usted dijo, sí, son conocidos y hemos tenido varias causas, varias intervenciones en su momento, cuando yo estaba tuvimos intervención en la división homicidio donde yo en ese momento trabajaba. Pero sí, son una familia conocida en zona de calle de Hernandaria al final. En la causa lo que quedó claro es que la persona fallecida va voluntariamente al lugar de los hechos, ¿no? La sentencia establece como, dado que la condena es por lo mismo que lo terminan, la misma tipificación legal nos lleva a entender un poco cómo el tribunal cree que se reconstruyeron los hechos, ¿no? El tribunal entiende que para condenar que en realidad esta persona fue voluntariamente a una cena, pensando que era una cena, lo que a criterio de la defensa en ese momento era inverosímil porque no había una relación lo suficientemente fluida entre Koltunov y en este caso Lencina como para que fuera a una cena, que fue a eso y que bueno, y que estas personas lo estaban esperando, en este caso Lencina, que es el que termina condenado, según el tribunal, lo estaban esperando para robarlo y bueno, en el ejercicio de la violencia del robo terminan dándole muerte. Pero no habían preordenado matarlo, sino simplemente que pensaban sustraerle pertenencias y ahí en esa violencia que termina falleciendo este señor. Pero bueno, esa es la conclusión a la que arriba el tribunal. Que fue por eso. Yo siempre descreí de esa cuestión, creo que la causa indicaba otra cosa, que el señor va por otras cuestiones, por cuestiones de preferencias personales y fue buscando otra cosa. Y en el marco de esas cuestiones que se produce la muerte. Pero bueno, eso fue lo que declaró Claudio, incluso en su indagatoria. Él explicó que en realidad este señor fue con otro propósito y digamos en que le da muerte a otras personas. Bueno, y que él aprovechó después de llevarse determinadas cosas, pero cuando ya se había producido la muerte, ¿no? Creo que sí, lo que existía ahí era un contraste bastante marcado, que
porque llegamos al debate, el fiscal termina por no acusar a las otras personas, al otro imputado, porque entendía que toda la imputación había venido en la mano solamente de los dichos de Lencina y de su familia. Y en realidad entendemos que había otros elementos objetivos que hacían que ratificaban la versión en cuanto a que Lencina, en este caso, no era el autor material del hecho, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que decidió en su momento la justicia. Sí, también fue, digamos, condenado por el homicidio de Re, que era un cuñado de él, o sea, yo no me acuerdo si era casado o era pareja de una hermana de Lencina, que también fue condenado por el tribunal y creo que en total sufrió una condena o está sufriendo de 23 años, que calculo que ya se la deben haber dado por cumplida, porque esto fue en el 2002 la primera condena y estamos en el 2021. Simplemente logramos esclarecer, a veces es muy difícil lograrlo, pero bueno, en este caso pudimos arrimar las pruebas que fueron suficientes para que el tribunal que juzga lo pueda condenar. El crimen de Koltunov tuvo justicia, pero varios de los integrantes del clan Lencina siguieron sumando crímenes y delitos menores a sus respectivos prontuarios, como protagonistas de un juego maquiavélico entre la vida y la muerte, del que nunca más pudieron salir.